estimados profesores que nos acompañan el día de hoy en el seminario. Queremos agradecer, bueno, ya está con nosotros la doctora Marifol de Lozada, directora del programa, y los profesores, el doctor Rafael, el doctor Miguel, el doctor Gerardo. Y son las 2 de la tarde y tenemos nuestra invitada de hoy, que es la doctora María Astrid. Queremos también agradecer al inicio la presencia de el doctor Alexander Mas de España, el doctor Edgar Moro, también de España, que ya estuvo con nosotros el semestre pasado, y al doctor Cristian Mercat, que están acá con nosotros. Bienvenidos todos y por supuesto a todos los que se conectan todos los miércoles al seminario. Para ello le doy ya la palabra al doctor Miguel Ángel para que haga la presentación de la doctora Astrid. Profesor Miguel. Aunque se había bloqueado un momento Bueno, la doctora María Astrid Huida Gómez tiene en su carrera profesional varios títulos. Por una parte, se hizo licenciada en matemáticas por la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Colombia. Posteriormente tiene una maestría en métodos matemáticos avanzados aplicados en física por la Universidad de Salamanca. Una maestría también como profesor de educación secundaria obligatoria por la Universidad de Valladolid. Y también obtuvo su doctorado en educación matemática en la Universidad de Valladolid. Y actualmente trabaja en esa universidad en España. Su trabajo principal se centra en la docencia e investigación en el área de didáctica de la matemática, en diferentes niveles educativos. Ha participado en diversos proyectos de investigación y colabora dentro del grupo de investigación de educación matemática de la Universidad de Valladolid. Su área de interés principal está en la caracterización del conocimiento matemático y didáctico que es necesario para un desarrollo profesional docente adecuado, y también en el análisis del impacto de la introducción en las aulas de diversas innovaciones didácticas asociadas a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Ha sido asesora de la empresa SmartTIC, que es dedicada a la enseñanza de las matemáticas en línea. Esta empresa fue galardonada por el reconocimiento Eisenhower por el Congreso de los Estados Unidos. Su interés también está dirigido al uso, a la historia de la enseñanza de las matemáticas y otras áreas de interés vinculadas con las realidades ambientales, especialmente desde las matemáticas. Entonces, sin más dilación, tenemos el placer de darle la introducción a la doctora Astrid para su conferencia. Muchas gracias, doctor Osvaldo. ¿Ya puedo hablar? Sí, doctora, ya Vale, puede comenzar. vale, muchas gracias. La verdad que es un placer para mí realizar esta presentación en el contexto del doctorado y de la maestría en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño, que dirige la doctora Marifal de Lozada, que a propósito, desde hace muchísimos años la conocí porque fue profesora mía, y la verdad me alegra mucho volver a verle a Alicia de tan lejos. Me dio las clases de geometría, bueno, realmente tengo muchísimos muy buenos recuerdos, de verdad. También agradezco al doctor Osvaldo Rojas y a mi amigo Miguel Ángel Borges por su invitación para impartir esta charla. Y realmente también estoy muy contenta de hablar pues para una universidad que es del país de donde vengo, y bueno, estoy muy contenta de estar aquí en primer lugar. Bueno, sin más dilaciones voy a comenzar la charla. Aunque el título parece un poco sugerente, realmente no tiene nada de imaginación, luego lo veréis precisamente por las propias definiciones que vamos a ver en el transcurso de la charla.
Bien, voy a hacer una breve introducción, una pequeña justificación del trabajo, un poco del marco teórico y metodológico donde nos hemos movido, lo más importante de nuestro trabajo, el tipo de enfoque que vamos a dar al trabajo y algunas conclusiones que hemos sacado. Bien, en primer lugar, quiero contextualizar el trabajo que hemos desarrollado ha sido en el contexto del máster de educación, de profesores de educación secundaria de la Universidad de Valladolid. Nosotros estuvimos trabajando en la parte de matemáticas en lo que son los cursos específicos y nos dimos cuenta bueno, desde antes de las investigaciones que habíamos hecho, tuvimos varias motivaciones, pero precisamente durante este curso nos encontramos con unos artículos muy interesantes donde se presentaban unas formas geométricas y también algebraicas de presentar conceptos propios del cálculo. Y dijimos, bueno, el concepto del límite casi que lleva a los estudiantes en el bachillerato las 2/3 partes del tiempo de trabajarlo, y también hay referencias que hacen que este concepto no logran entenderlo del todo y en su gran mayoría, ya ahondaré más en eso. Entonces nos hemos encontrado con unos artículos que nos han encantado, del profesor Jeff Suzuki de la Universidad de Nueva York, que trabaja el concepto de tangente y de optimización sin utilizar los límites. Claro, nuestra idea es mirar, bueno, si los límites está siendo un concepto tan complicado de entender para los estudiantes, ¿cómo se pueden abordar de otra manera? Este fue un artículo que nos dio luces. Luego nos encontramos con este libro de Michael Ranch, donde comienza a trabajar conceptos de cálculo sin utilizar el límite. Más adelante aborda también desde otras perspectivas lo que son las diferenciales hasta que llega a conceptos relacionados a la forma más o menos como trabaja Kara Teodoro. Aquí también está en este artículo también de Michael Ranch la misma perspectiva de doble contacto que nosotros queremos trabajar. Bueno, eso por parte, digamos, de lo académico que queríamos ver y generado, digamos, por las carencias que veíamos en los estudiantes, que es una parte de la motivación. Otra parte es que se han evidenciado precisamente en este año, en el mes de abril, una reunión del CEMAT, aquí en España, del Comité Español de Matemáticas, en donde se hicieron latentes las grandes dificultades que hay con el currículo actual en matemáticas. Básicamente, se está mirando si los contenidos son pertinentes, hay demasiados contenidos, si los alumnos realmente están aprendiendo esos contenidos. Realmente los profesores, en muchos sentidos, por el carácter propedéutico de estos 2 últimos años en bachillerato, pues están muy encorsetados para poder tener margen de maniobra en cuanto a otras cosas que puedan hacer. Bueno, también haciendo referencia a cómo está el cálculo actualmente, ya se veía venir en un libro de Lockhart que se llama Lamento Matemático. Él hablaba acerca del precálculo, aunque hablaba también de otras ramas, de otros bloques de matemáticas. Y decía que es una sopa sin sentido de temas inconexos y sobre todo un intento no muy meditado de introducir los métodos analíticos del siglo XIX en contextos donde ni se necesitan ni ayudan. Se presentan, a este término vamos específicamente, las definiciones técnicas de límite y continuidad para oscurecer intuitivamente la clara noción de variación suave.
Como sugiere el nombre, este curso prepara al estudiante para cálculo, donde se completará la última fase sistemática de ofuscación de cualquier idea natural relacionada con las formas y el movimiento. Como que este llamado que estaba haciendo Lockhart en este momento vino aterrizando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Rachel Crowell en el 5 de junio de 2018, en su artículo, que fue más bien como una réplica de un artículo que escribió Sarah Sparks, hizo evidente la dificultad que está teniendo la enseñanza, pero una dificultad grande, la enseñanza del aprendizaje del cálculo. Salió en previo a esos artículos, se hacen análisis desde el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas en América de los problemas inherentes precisamente a estos cursos. En un informe que sacó la Asociación Americana de Matemáticas. Y allí ya están reflexionando acerca de posibilidades, de nuevas vías de actuación sobre realmente la utilidad del cálculo en estos cursos. Es decir, ya se está generando una serie de propuestas para cambiar de alguna manera el currículum. Por ejemplo, Sarah Sparks dice que si el mundo está prácticamente, en el mundo está la omnipresencia de los datos, ¿por qué no se le está dando un poco más de protagonismo a este tipo de, digamos, de bloque de contenidos dentro del currículum? Todo lo que tiene que ver con datos está metido en la economía, en la política, en la sociedad. Habló también de que si el momento en el que se está abordando el tema del cálculo es el problema, retrasar la introducción del cálculo podría ser la solución. Pero si el enfoque es el problema, cambiar el tiempo no lo resuelve. Respecto de esta reflexión, nosotros decidimos trabajar precisamente con la segunda parte, porque no podemos delimitar si es o no el tiempo, pero sí, al haber un cambio de enfoque, sí podemos nosotros abordar ciertos problemas, por lo menos de comprensión, que se generan en términos o a través del concepto de límite. Bien. Nosotros vamos a abordar principalmente el problema de la tangente, que es un problema que en cálculo se trabaja a partir de la tangente con la definición del límite. Usualmente a los estudiantes les decimos qué es la tangente y una vez dicen pues la derivada y arrojan la respuesta a partir de ello. ¿Cómo conocen la tangente? Pues visualmente a través de ejemplos geométricos familiares, o cómo se aborda también en los libros de bachillerato, que se toma una curva y en un punto P coincide con el límite de las rectas que van pasando por P, se van acercando un punto, ¿sí? Hacia P y se van trazando las rectas hasta que se alcanza la recta tangente. El estudiante, cuando pues se le hace esa aproximación, se encuentra con expresiones como estas. Límite cuando h tiende a 0 de 2h más h igual a 2a. Y vemos que desde el principio el problema de la tangente está pues conectado al concepto de límite. A partir de ello, cuando se aborda la derivada, se encuentra recurrentemente con la expresión que no tiene sentido porque desde el principio, digámoslo, de la educación, cuando comenzamos a ver números naturales cuando comenzamos a ver las operaciones, a los niños se les dice que la división es posible si el divisor siempre es distinto de 0. Entonces, cuando nos encontramos con estas expresiones, los estudiantes como que, aunque esté ahí, aunque se diga que es de la forma 0 sobre 0, ya hay obstáculos didácticos que vienen de atrás y que no hacen reconocer, no lo hacen reconocible mucho,
y hacen inclusive más complicadas y misteriosas las cosas para los estudiantes. Bien, dentro de los tópicos, otros tópicos del cálculo que se trabajan como la tangente, la derivada, los extremos, la integral, las asíntotas, hay diversos problemas que se generan en torno a ellos. Todos dependen, todos giran en torno al límite, pero tienen altos niveles de abstracción, tienen dificultades para aprender los estudiantes estos conceptos, quizás por la propia naturaleza del concepto, una naturaleza muy abstracta, por los propios contenidos que están detrás de ellos. Si tenemos problemas con la derivada, es muy probable que no se tenga bien aprendida la noción de límite, la integral definida. Tenemos muchos problemas con la interpretación de la integral. Por ejemplo, de las asíntotas, en general, problemas con todos estos conceptos. La profesora Zamora evidenció en exámenes, hizo una revisión de todos los exámenes, de las pruebas, de las evaluaciones, hoy día se llaman pruebas de evaluación aquí en España, y detectó que a nivel procedimental los estudiantes están fallando mucho porque se van al digamos más bien a lo relacional, siguen los procedimientos, pero no procedimientos pensados, sino los procedimientos como que usuales, aprendidos, secuenciales, alojados siempre cuando se aborda determinado tipo de límite, por ejemplo, o de problema. El típico problema de infinito sobre infinito, el típico problema de por ejemplo, la pendiente de la recta tangente a una curva, dada la función que nos dan. Los objetivos que tuvimos cuando quisimos hacer la propuesta, lo primero queríamos estudiar los métodos para poder construir conceptos propios del cálculo sin recurrir al concepto de límite. Y también intentamos presentar una secuencia curricular pues que trascienda la realidad del aula de los estudiantes. No necesariamente que suceda lo que en muchas ocasiones a los chicos se les da 10 páginas de límites y se les da primero el tipo 0 sobre 0, 0 sobre infinito, 0 a la infinito, y con que los hagan realmente no se tiene claro si se los han aprendido. Como objetivos específicos quisimos considerar claro las pautas del marco legislativo precisamente para mirar si estábamos siendo demasiado ambiciosos, si de pronto toda la maquinaria que necesitásemos mover pues no la iban a tener los estudiantes en cursos previos. Presentar notas históricas del desarrollo de algunos conceptos propios del cálculo, estudiar la literatura, la construcción de conceptos que nos permitan cubrir temas del bloque de Harris. Y algo importante que quisimos hacer también aquí fue estudiar cómo se podían integrar las TICs dentro de esa propuesta que nosotros queríamos hacer. En particular la propuesta de trabajar el concepto de la tangente de manera geométrica y de manera analítica. Bien, en matemáticas, aquí en el currículum español, se da el análisis en primero y segundo de bachillerato en ciencias y en ciencias sociales, ¿sí? Aunque se decantan en ciertas diferencias por el tipo de especialidad que van a ver, ya se comienzan a presentar. La profesora Laura Conejo hizo un análisis de los libros de texto, de las demostraciones en los libros de texto, y detectó en cuanto al análisis que se incrementaban, se daban muchos teoremas, muchos resultados, pero ya cada vez se justificaba menos el porqué de esos resultados dentro de los libros. Es decir,
todo el pensamiento, o más bien todos los desarrollos en los libros eran dirigidos más a lo procedimental. La profesora Zamora, Fátima Zamora, en su estudio, en su tesis doctoral, hizo un estudio exhaustivo de todas las pruebas de la EBAU. Se llamaban PAU, pruebas de acceso a la universidad, porque han cambiado, de las PAU, y también detectó que casi que siempre la secuencia de problemas que se presentaban para las evaluaciones mantenían como el mismo estereotipo. Es decir, por ejemplo, siempre me iba a salir un problema de Bolzano, yo ya sabía que me iba a salir un problema de tangente, me iba a salir una curva, entonces tenía que manejar ciertos conceptos, ¿sí? Es decir, no se presentaban, digámoslo, problemas un poco más variados. Bien, a nivel de antecedentes tenemos bastantes referentes que nos muestran los problemas relacionados, por ejemplo, con el concepto de límite. Blázquez y Ortega, Gatica y Venegas, además de presentar resultados relacionados con los problemas que tienen sus clientes con el concepto de límite, presentaron una definición propia de límite a partir de lo que es aproximación. Ellos presentaron la propuesta, digámoslo, de cambiar el concepto de límite, pero no tenemos ninguna evidencia de resultados que hayan salido al aplicar esa propuesta. Sierra, González y López han trabajado también muchísimo, trabajaron problemas relacionados con el infinito. Artigué, Barichara, Thompson trabajaron problemas que tenían que ver con la integral definida, todos estos conceptos relacionados con el límite. Jones, Raslan y Toll, Seeley también trabajaron, por ejemplo, aquí con las sumas de Riemann. Esto es, entre otras, hay muchísimas más referencias que evidencian los grandes problemas que tienen los estudiantes, tanto en el bachillerato como en los primeros niveles de universidad y en distintas carreras con el concepto de límite. Y aquí los distintos, he localizado distintos artículos que manifiestan la necesidad de que los profesores también tengan nuevas perspectivas relacionadas con el abordaje con el concepto de límite. Inclusive ya han habido artículos que dicen que los propios profesores que están estudiando para profesores tienen problemas con la comprensión del concepto de límite. Entonces, nuestra idea es pues mirar si un cambio de enfoque en el concepto de límite, que no venga en el concepto de ciertos, en el trabajo de ciertos conceptos relacionados con el cálculo se puedan dar sin trabajar el concepto de límite. Por eso nosotros pues vamos a hacer una mirada retrospectiva, retrospectiva en el sentido en que la idea viene de atrás, la idea viene de Descartes, pero prospectiva porque queremos pues aplicarla, que se pueda aplicar o que se pueda implementar en el currículo, ¿vale? Nosotros para poder hacer esa propuesta, en esta parte voy a ir un poco rápido, nos basamos en el análisis didáctico que plantea Pedro Gómez en su tesis y que después amplía Rico y afirman de los distintos procesos que se deben seguir para la elaboración de una secuencia didáctica. Se debe tener en cuenta el análisis conceptual, el análisis de contenido, el análisis cognitivo y la instrucción, también el análisis evaluativo. Nosotros realmente nos hemos parado en estas 4 partes, no pudimos llevarlo a cabo, pero sí presentamos nuestra propuesta. Hicimos la propuesta, pero no pudimos hacer, hicimos la instrucción, pero no llegamos a hacer la evaluación, pues por cuestiones de tiempo, están muy restringidas los tiempos de las asignaturas ahí. También para nosotros fue muy importante
todo lo que tiene que ver con visualización. Nos gustaron mucho las propuestas de Miguel de Guzmán. Tiene una perspectiva de visualización desde puntos de vista isomórficos, homomórficos o diagramáticos, dependiendo de la relación entre lo que se ve y lo que se piensa y lo que se muestra. Pressmeck Pressmeck trabajó sobre las imágenes mentales y las dividió en imágenes concretas, pictóricas y en fórmulas. Y Doppler trabajó más en las habilidades que se tienen para relacionar conceptos cuando se trabaja o cuando se observa de manera operativa, se realizan esquemas mentales, se pueden plantear de manera un poco más relacional imágenes. Bien, como también trabajamos sistemas de cálculo simbólico, realmente pensamos, encontramos un documento muy bonito de Miguel de Guzmán, en donde ya desde hace mucho tiempo como que gritaba hacia la necesidad de la revolución digital y que en torno a esa revolución digital debiera girar el enseñar, el aprender, y el que nosotros educásemos en contextos de la vida cotidiana y que tuviésemos en cuenta todos los procesos matemáticos dentro de esa revolución digital. Entonces nosotros lo que intentamos es como que tomar todos estos elementos para plantear nuestra propuesta, el enseñar pues un nuevo método, ¿sí? Que hemos aprendido, los chicos también han de aprender no solo el método que están estudiando, sino también respecto de No se escucha. No se escucha. Sí. Apagado. Tiene el micrófono apagado. Se ha apagado solo. Bueno, no sé, ahora sí me escucháis. Sí, sí. Bien, y también nosotros nos quisimos enfocar también en los procesos matemáticos que se trabajan, ¿sí? Dentro de, bueno, nosotros aquí como que no lo vemos como una revolución digital, que ya, pues como veis, se ha fomentado mucho por las últimas situaciones que hay, pero sí que nos hemos tomado muchas cosas de sistemas digitales. Bueno, nuestro enfoque, enfoque retrospectivo, va a trabajar principalmente sobre lo que es la tangente, ¿sí? Nuestra aproximación urde sus raíces en la antigua y básica pregunta de lo que ¿qué es una tangente? Hace casi 2300 años, tanto Euclides como Apolonio formularon la idea esencial. Una tangente en la curva es una recta que toca la curva, pero que no la corta. Y esa es una idea que muchos de nuestros estudiantes siguen manteniendo, ¿sí? O que la toca, pero de una forma muy especial. Esta definición no brinda una herramienta matemática precisa para las tangentes, pero sí que captura una idea crítica. Aquí es donde yo os decía que el título no era de mi invención. Realmente la tangente toca a la curva, pero la toca de una manera muy especial. Entonces, nuestra definición de tangente desde el punto de vista del doble contacto va a ser la siguiente. Una tangente a una curva en un punto P es una recta que intersecta la curva en un punto con multiplicidad mayor o igual
o igual a 2, perdón. Es decir, cualquier pequeña rotación de la recta en torno a P generará al menos otro punto de intersección distinto de P. Esta es más o menos la idea de tangencia. Si nosotros tenemos la recta tangente aquí, la idea es que esta recta con respecto a esta curva tenga una multiplicidad 2 o mayor que 2, ¿vale? Ahora, ¿por qué la circunferencia que veis ahí? ¿Sí me escucháis? La circunferencia, precisamente, la circunferencia que utiliza Descartes para poder calcular la tangente a una curva algebraica. Nosotros vamos a trabajar solamente con curvas algebraicas. Entonces, lo que hace Descartes es encontrar, ¿sí?, una recta, prácticamente una circunferencia, ¿sí?, con centro en algún eje que convenga. En este caso, pues yo escogí el eje horizontal, pero puede ser cualquier otro eje de referencia, de tal manera que esa circunferencia sea o tenga también un doble contacto a la curva en ese punto. Si tiene un doble contacto a la curva en ese punto, pues lógicamente la tangente también será a la circunferencia, no solo a la curva. Aquí os voy a mostrar una animación de lo que pasa. Realmente la circunferencia casi que controla a la tangente, controla todos los movimientos de la tangente, y eso lo podemos hacer con cualquier curva algebraica. Hemos hecho esta animación y fijaros que siempre, bueno, por construcción, el radio que va del centro al punto de tangencia es perpendicular, lógicamente, a la tangente. Bien. Como nosotros necesitamos buscar ese doble contacto, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos aquí la curva, ¿sí? Y tenemos la ecuación de la circunferencia. Aquí hemos supuesto que el centro de la circunferencia es H0. ¿Está claro? ¿Sí? El centro de la circunferencia es H0, y si nosotros necesitamos encontrar ese punto de intersección, ¿ves?, tenemos que solucionar este sistema de ecuaciones, ¿sí? Tenemos la curva, ¿sí?, y tenemos la circunferencia. Cuando hacemos la diferencia entre las dos curvas, es decir, queremos hallar el punto de intersección, tenemos que hacer la diferencia e igualar a 0, ¿verdad? Pero al igualar a 0, para sacar los puntos de intersección, nuestra premisa es que el punto de intersección, que nosotros llamamos en este caso el punto P, este punto P, tiene que tener un doble contacto, luego debe ser de orden 2. El punto P tiene coordenada AB, creo que le puse, bueno, supongamos que tiene coordenadas AB, luego esta diferencia, ¿sí?, que tiene que ser 0, pues tiene que tener esta estructura para que ese punto sea de doble contacto. Con lo cual, lo que nos resulta de aquí al solucionar esta expresión es una ecuación de un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son H, A, B y C. ¿Sí? Ahora, aquí, claro, Descartes en su época pues hizo muchísimas cuentas, y nosotros también tendríamos que hacer muchísimas cuentas. Pero aquí es donde nosotros a los estudiantes, dada la gran, todo el auge que tenemos de material, de sistemas simbólicos, de software para trabajar,
Nosotros utilizamos matemática, utilizamos Sage, también utilizamos Octave para hacer cálculos, porque de aquí en adelante lo único que hay que hacer es cálculos, que es resolver un sistema de ecuaciones. A ver si lo tengo aquí. No. Vale. Perdón, os lo muestro. El programa lo hicimos. No lo puse. Me salgo un momento. Bueno, en realidad lo que hicimos aquí con el matemática, que os lo puedo mostrar al final para no volver al archivo, hicimos sencillamente, le pusimos el solve, sistemas de ecuaciones, 4 sistemas de ecuaciones con 4 incógnitas, y allí nos salió exactamente el valor que nosotros necesitábamos para h, ¿sí? Con el valor de h ya teníamos el punto. Ya teníamos el punto de referencia aquí, tenemos el valor de h para, con estos dos valores, hallar la pendiente de esta recta, y ya lo único que nos queda es hallar el valor de la pendiente, bueno, de la normal en este caso, que es la recta tangente. Luego más adelante os enseño el programa, no sé por qué no me lo leyó. La idea era que no sacara exactamente la pendiente utilizando el programa. Realmente es tanto como análogo a utilizar la calculadora. Lo siento, ya luego os lo muestro. Pero bueno, aquí nosotros hallamos el doble contacto utilizando la intersección entre la curva y la circunferencia. Pero también podemos hallar el doble contacto utilizando, ¿sí? Por ejemplo, si aquí ponemos otra curva, y igual a x al cubo, utilizamos ya no la circunferencia, sino utilizamos la recta tangente, la supuesta recta tangente, y hacemos exactamente lo mismo. Si nosotros hiciésemos, solamente para que os deis cuenta, si hiciésemos con esta misma curva, este mismo procedimiento, ¿sí? Aquí nos quedaría la ecuación, al sustituirla ahí, nos quedaría de orden 6, con lo cual nos saldrían 6 ecuaciones con 6 incógnitas, en este caso. Que fijaros que pese a que la función es sencilla, ¿sí? Nos saldría un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Entonces, aquí comenzamos a indagar más en la parte que os he mencionado antes, de mirar la parte conceptual, las partes en que se pueden como que mejorar cada vez este tipo de procedimientos. Pues nos hemos encontrado con esta otra adaptación que se hizo ya utilizando la recta. Con lo cual, la misma idea es, tenemos la expresión o el doble contacto entre la curva y la recta, tiene que ser de esta forma. Como esta expresión es de orden 3 y mi punto es de orden 2, pues tiene que ser de esta forma. Si es de esta forma, también yo puedo solucionar para hallar los valores que necesito de m, en este caso que es la pendiente de la recta. Para hallarlo con un sistema me sale de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Pero resulta que hemos descubierto realmente un método que nos ha gustado muchísimo, que es el método de Hooch, que dice que si nosotros tenemos cualquier polinomio, quiero que os fijéis en este polinomio cualquiera, es x al cubo más 0x cuadrado
menos mx más ma menos ma al cubo, que es este, ¿sí? Este polinomio es de grado 3. Supongamos que ese es el polinomio de Hooch. Nosotros, un polinomio cualquiera, nosotros estamos suponiendo o queremos encontrar que este polinomio tenga una raíz de orden 2. Entonces, el teorema de Hooch dice, si tú tienes un polinomio cualquiera que tiene una raíz de orden 2 o mayor que 2, y también tienes una progresión aritmética, ¿sí? Una progresión aritmética como la que he puesto acá, el polinomio resultante de multiplicar, ¿sí? Término a término, a ese polinomio se le llama polinomio de Hooch. Y dice que ese nuevo polinomio que se forma va a tener también, en este caso, a también como raíz. Es esa raíz que tenía antes de grado 2 va a ser raíz de ese nuevo polinomio que se llama polinomio de Hooch. Por ejemplo, miremos aquí cómo nos queda el polinomio original, la progresión aritmética. Entonces 0 por esto da 0, 1 por esto da menos mx, 2 por 0 da 0, 3 por x cubo, pues 3x cubo. Entonces nos queda el polinomio de Hooch, esto. Y fijémonos que al sustituir por a, efectivamente nos da 0. Con lo cual, a también es 0 de este polinomio, que es lo que dice el teorema de Hooch. Claro, si ya lo hemos podido determinar, pues aquí ya hallamos la pendiente de la recta tangente. Claro, también se dirá, bueno, pero también hay que hacer muchos cálculos. Nuestra idea es que nos quedemos con las partes conceptuales, porque la parte de hacer cálculos lo hacen los programas, ¿sí? Se pueden introducir. Los 3 primeros problemas, digamos, que se hicieron, los hicimos a mano. Luego, los mismos estudiantes hicieron implementaciones, unos trabajando con un paquete, otros trabajando con otro. Aquí, por ejemplo, la implementación de este, que se hizo con Octave, a ver si lo alcanzáis a ver, al 0, bueno, en donde se puede, utilizando el método de Hooch, la derivada, ¿sí? En cualquier punto de la función y igual a raíz cúbica de x. Pero aquí la expresamos de manera y al cubo igual a x a la 1, utilizando el método de Hooch. Y se hizo el programa y lo sacaron pues los estudiantes. Bien. El lema de factorización, básicamente, con el que se trabaja, con el que trabaja Ranch, como que el que sustenta el doble contacto, nos dice que si f pertenece a un conjunto de funciones algebraicas y el punto A está en el dominio de f, entonces existe un polinomio definido sobre el dominio de f, tal que f de x menos f de a es q de x por x menos a. Este factor q es una función algebraica definida sobre el dominio de f, y el valor q de a, de q en a, es la pendiente de la recta que intersecta la recta en un único punto A. F de a cuyo orden de contacto es mayor que 1. Fijémonos que realmente siempre nos estamos restringiendo a intentar buscar factorizaciones de tal manera que A sea, pues X menos A sea una de esas factorizaciones. Y así lo define Ranch, precisamente, la derivada de una función a partir de este lema de factorización. Nosotros, utilizando este lema de factorización, en propios ejercicios de las PAU,
tomamos para ver si hacer pruebas. Bueno, es que lo estamos haciendo con ejercicios muy complejos, que esto no sale, que estos cuentas salen demasiado, pues aplicando los programas, lo hicimos con propios ejercicios de esas evaluaciones. Por ejemplo, fijaros aquí que lo que hicimos fue aplicar órdenes sencillamente para que nos factorice el polinomio y nos arroje el QDA, ¿sí? Factorízanos esta diferencia, nos la factoriza y nos da, aquí nos da A menos X, pero luego pues al cambiar los signos, que no hay ningún problema, nos queda el X menos A y el factor restante es nuestro Q de X. Por lo tanto, nos sale el Q de A, que va a ser la pendiente. Y aquí nos sale de una manera muy clara el resultado. Y no nos tenemos que centrar en hacer procedimientos y procedimientos que nos hagan visualizar que si es de este tipo lo vamos a seguir así, no, sino en un poco insistir en el concepto, en el qué es lo que queremos. Queremos hallar raíces dobles, queremos hallar dobles contactos, queremos mirar cómo geométricamente trabajar esto. Cuando más adelante se quiso, ¿por qué hablo de tangente, de la subtangente? Bueno, primero vamos a definir la subtangente de una tangente. Realmente la proyección que hay desde el punto de tangencia de la recta con la curva hasta el punto de intersección de la recta con el eje horizontal. Esa proyección se le llama subtangente, ¿vale? ¿Por qué hablo de subtangente? Porque hay un problema también, hemos detectado un problema enorme en el bachillerato que lo estuvimos discutiendo y es que el número E aparece en cuarto de la ESO, que es más o menos 9º grado. A los chicos se les dice, existe E, que es un número trascendente, luego les ponen a hacer ecuaciones bicuadradas, a resolver sistemas de ecuaciones, pero el número E para ellos es un número más, como que no tiene ningún sentido ni se le da ningún sentido. Entonces, claro, después cuando abordan la función exponencial, pues tampoco tiene sentido, y la tangente de funciones exponenciales. Entonces, a partir de lo que es la subtangente, nosotros no andamos en esto, pero fue una idea que partió de Leibniz. Leibniz puso un problema específico y dijo, a ver, ¿quién puede encontrar las funciones cuya derivada sea igual a la propia función? Y lo que descubrieron es que son aquellas funciones cuya subtangente es constante. O sea, para esta función, la subtangente en cualquier punto va a valer 1. Para esta función, la subtangente en cualquier punto va a valer 1/2. Para esta función, la subtangente en cualquier punto va a valer 1. Si la idea, aunque nosotros no la vamos a ahondar, es que se caracterice a las funciones por cuestiones que sean más tangibles a los alumnos. Sabemos que inherentemente luego van a tener que utilizar el concepto de límite, pero que ya con previo conocimiento de conceptos. Nos parece también asombroso que se les enseñe es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n todo elevado al infinito. Ese tipo de cuestiones que realmente parecen siempre salidos de la manga. Bueno, y para hablar de tangentes, de las funciones seno y coseno, lo primero es que tengamos en cuenta que para inclusive los profesores en física, en el bachillerato se quejan mucho de que no han visto la derivada y ellos necesitan trabajar la derivada, entonces los estudiantes se saben la derivada porque hay que aprender. Está bien. Mire, vas a botar esto.
Chao, bebé. ¿A dónde vas? No, yo me quedo en la cacha. Pero se aprenden la derivada, pero no saben realmente qué hay detrás de la derivada porque necesitan utilizarla en física. Entonces, la derivada con las funciones seno y coseno también se puede hacer de manera muy visual. Entonces, esto lo hizo un profesor, el profesor Palay. Yo os voy a mostrar algunas animaciones que hicimos para tal efecto, ¿vale? Entonces, a ver si me logra funcionar. Esta animación, ¿sí? En donde se ve cuando un puntito, ¿sí?, se va moviendo sobre el círculo goniométrico, cómo se va desplazando su abscisa y cómo se va desplazando su ordenada. ¿Sí le veis? Pues aquí sencillamente se comienza diciéndole si un punto tiene un desplazamiento en su ordenada, tiene un desplazamiento en su abscisa. ¿Sí? Yo sé que esto lo han visto quizás en muchas ocasiones, entonces va a ser más fácil de entender. En esta animación, fijaros que estamos construyendo la función coseno, ¿sí?, a partir del valor que se había observado en la abscisa, que también sabemos que así se construye el coseno, ¿vale? Creo que no, este ya lo conocemos. Y aquí, aunque quiero hacer una aclaración, aunque nosotros hacemos estos dibujos utilizando radianes, aquí veis que está el ángulo que va recorriendo en grados, pero es solo para que tengamos una idea de más o menos en qué nos movemos. Aunque aquí está mostrado, ¿sí?, con esta lineecita en donde va el ángulo, pues esta es una, como para que nos hagamos más idea, ¿sí? Bien. En esta animación viene la función coseno. Pero en la función coseno, si os podéis dar cuenta, para poderla dibujar de esa manera, creo que me he cambiado, era la 4, esta es la seno, perdón, la 5, sí. Aquí, para poder poner el valor del coseno, creo que también lo sabéis, para poder poner el valor del coseno, que es horizontal, hicimos una pequeña rotación de pi medios en el sentido contrario a las manecillas del reloj para poder hacer la gráfica pues de la misma manera en que la hicimos con el seno. Entonces podéis ver cómo se va formando. Y si os dais cuenta, mirar la rotación, el ángulo que realmente está trabajando es el de 240, ¿sí? Pero por la rotación que hicimos en este círculo, pues está trabajando esto, ¿vale? Bueno, ya después de que a los alumnos se les muestra cómo se pueden construir a partir del círculo goniométrico las funciones seno y coseno, ¿vale? Lo que queremos ver, ¿sí? Aquí están al mismo tiempo cómo se comportan en puntos iguales, cuáles van siendo sus valores, ¿sí? Y luego, lo que nos interesa, ¿cómo podemos ver la tangente? ¿Cómo podemos ver de manera geométrica la tangente? Entonces, una forma, a esperar que se me regresó aquí, perdón, ya. Aquí, mejor voy más despacio, mirar. Para mirar la tangente tenemos la función seno y la función coseno, si la veis aquí. En un punto determinado de la función coseno, lo que hacemos es
desplazarnos una unidad a la izquierda y trazar la recta que pasa por ese punto, ¿sí? Y por esa, y por el punto que completa la unidad sobre la recta paralela, ¿sí? Fijaros que se forma una recta cuya pendiente es ¿cuál? La altura que hay aquí es el coseno y aquí esta longitud es 1. Por tanto, la pendiente de esta recta es coseno del ángulo, digámoslo así, ¿vale? Coseno del ángulo. Y si nosotros trazamos sobre el punto correspondiente, ¿sí? Ubicamos el punto correspondiente y trazamos una recta paralela a él sobre la recta, sobre la gráfica del seno, pues resulta que va a ser la recta tangente al seno. Y esto es muy constructivo. Lo podéis ver en todo punto, ¿sí? Y ahora sí podemos verlo al mismo tiempo. ¿Cómo se va formando a ver, para que se vea más despacio. Fijaros aquí, en este punto, ¿sí? Viene la función coseno, aquí en este punto, ¿sí? La altura es esta, ¿sí? Nos desplazamos esta unidad, trazamos la recta, y en ese mismo punto de la función seno, la recta paralela es la recta tangente de la función seno. Entonces la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a la función seno en este punto es el coseno en ese punto. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí me escucháis? Sí, sí, está claro y Sí, escuchamos. doctor. Vale, vale. Bien. Entonces, esta es una manera muy constructiva para que vean en las funciones seno y coseno la tangente. ¿Sí? Y no que la vean solamente como la derivada en un punto. Bueno, bien. Ya un poco para ver lo que tiene que ver con la tangente desde el punto de vista del, digamos, lo que de la física. Voy a ir aquí otra vez porque me voy al vector. Fijaros que sobre cualquier punto el vector tangente, ¿sí? El vector velocidad, ¿sí? Es perpendicular al radio, ¿vale? Y si nosotros trasladamos este vector velocidad aquí al centro, que queda anclado al centro, el ángulo que se forma, ¿sí? Aquí está desfasado 90 grados. Entonces, podemos ver, ahora sí me salgo de acá, que las coordenadas del vector velocidad son estas. Cuando trabajamos desde el punto de vista dinámico. ¿Sí? Entonces, haciendo las igualdades entre las coordenadas del vector velocidad y el vector original, digamos las funciones originales, podemos hacer y darnos cuenta que el vector velocidad coincide, en este caso, la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es el coseno, que es lo que nos da, como la velocidad. Esto para los físicos, que quizás es una forma, digamos, bastante visual de que lo puedan observar. Aquí se ve el desfase que hay, bueno, el desplazamiento que hay del vector cuando se ancla aquí en el origen. ¿Vale? Bien. Ya a partir de aquí, para trabajar las asíntotas, nosotros nos quedamos con
realmente con una idea que fue la idea de Castel, y porque conecta con nuestra idea inicial de doble contacto. Y Castel decía, una asíntota es imaginada como una tangente que alcanza a la curva en el infinito, es decir, infinitamente lejos, o si se quiere no la alcanza, pero se aproxima siempre como una tangente a lo que no le falta más que el último punto de contacto. Entonces, la idea, realmente las tangentes caracterizan a las curvas, y la idea es llevarse con la idea de doble contacto la recta tangente, llevársela al terreno de las asíntotas, ¿vale? Más o menos ¿sí? En esta idea, más o menos. Nosotros nos vamos hasta el infinito, ¿sí? Con nuestro doble contacto, y de alguna manera la recta está caracterizando a la curva, ¿vale? Vale. Hay una versión adaptada del enfoque de Riccati, en donde la pendiente, cuando nosotros tenemos una función, lo que hacemos es, realmente es muy parecida, muy similar a la que aparece en muchos libros, y es calcular este límite, ¿vale? Y m coincide con el límite cuando x tiende a más o menos infinito de ese m de x, que es lo que digamos la recta de aproximación a la curva, en cualquier caso. Y el método de Bézout, que trabaja con este tipo de límites ya con diferenciales. Esto lo encontramos en el libro de Sainz, y realmente a mí me gustó más el método de Bézout porque es un poco más geométrico cuando uno mira los triangulitos, pero es más complicado de entender. Os muestro la animación para que veáis un poco, porque ahí se va aproximando, ¿sí? A la tangente a partir de la subtangente, y depende de estos valores que vayan asumiendo. ¿Mm? Bien. Como resumen de nuestra secuencia, nuestra propuesta es que antes del límite se dé la definición de tangente a partir del método de Descartes, que luego para dar nuevos métodos de aproximación, ya teniendo, sea el de Descartes, porque con el de Descartes también funciona el de Hooke, o si se quiere aplicar con la recta, también enseñarles el método de Hooke. La verdad que es muy interesante utilizar el lema de factorización para hallar la derivada y trabajar el cálculo visual para la determinación de la derivada de funciones seno y coseno. Y después del límite, pues ya abordando el límite, trabajar, hallar asíntotas horizontales y oblicuas a partir de las nociones de subtangente con la definición de Bézout, desde los enfoques de, a partir de la pendiente de la recta, la versión de Riccati, o a partir de los puntos de la ordenada. Ahí me faltó la ordenada y la abscisa al origen que da Bézout. Y definir la función exponencial, caracterizándola a partir de la definición de subtangente como la planteó Leibniz. Bien, como conclusiones, nosotros hemos logrado abordar aspectos teóricos en general y más sencillos que los del contenido clásico, sencillos desde el punto de vista geométrico y algebraico, aunque la apariencia del que se tengan que hacer muchas cuentas de entender que es más complicado, pero no. La implementación de estos procesos de manera total o parcial en los diferentes sistemas de cálculo simbólico, también el que provee de una base nueva como punto de apoyo de los resultados más clásicos.
Se ha presentado una propuesta para abordar el concepto de derivada en funciones algebraicas para que los alumnos puedan entender y practicar fórmulas de diferenciación antes de enfrentarse al concepto de límite. Bien, aunque no hablé nada de la versión de Cara Teodori, en el libro de Ranch es donde está casi que desglosado toda una propuesta para poder utilizar esta versión, en donde se puede utilizar de forma más amplia cuestiones de cálculo y análisis a partir del doble contacto. Es una generalización natural del método de doble contacto y permite realizar pruebas simples de teoremas estándar del cálculo tradicional. Bueno, aquí pues ya son como los resultados que hemos tenido del haber implementado con los chicos. Nos hemos dado cuenta que la competencia relacionada con el aprender a aprender, pues se trabaja de manera profusa porque ellos hicieron algunas implementaciones. Ellos han abordado el concepto de derivada para funciones algebraicas y han entendido algunas fórmulas de diferenciación. Se han transmitido inquietudes, también os puedo hablar de algunas inquietudes de los estudiantes que se les han presentado. Hemos podido ligar conceptos unos entre otros dentro del currículum y a partir de elementos que no están en el currículum, pero que tampoco están fuera del alcance de los estudiantes. Y pues la idea también era presentar una propuesta alternativa de la definición de asíntota. Así que, bueno, a partir del doble contacto y a partir de una idea inicial de subtangente. Bueno, muchas gracias por la atención que me habéis prestado. Y Bien, gracias. Si tenéis alguna inquietud, alguna pregunta. Bien, gracias, doctora. Le decía que sí, gracias, doctora. Y ahora tenemos un espacio de unos 10 minutos para algunas preguntas de los que están conectados. Tenemos gente desde Ecuador, Perú, Chile, la doctora Gina desde Perú. Tenemos de Brasil también, por supuesto de Colombia y de México, y de España y de Francia. Está el doctor Cristian y en España está el doctor Edgar y el doctor Alexander. Bien, cualquier duda ustedes pueden escribirla por el chat o alguna sugerencia o pregunta a la doctora por el chat o simplemente pueden hacerlo a través del micrófono, como quieran. Una pregunta. Rafael. Ajá. Una pregunta, porque me puse a hacer aquí unos cálculos mientras usted hablaba, porque me llamó la atención eso del polinomio de Wood. Yo no conocía eso, pero por lo menos en grado 2 veo que eso es equivalente a que una raíz doble de un polinomio es raíz de la derivada también. Es cierto, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Ok. Sí. Gracias. Yo lo hice para grado 2 nada más. Sí. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Sí. Buenas noches. Mira, sí, me gustaría saber de qué forma tomaron los valores o determinaron de que el método era mejor que los tradicionales, porque al inicio haces una revisión teórica acerca de las distintas dificultades que hay para el aprendizaje del cálculo y hacen una propuesta y en las conclusiones nos afirman de que sí, que hay una buena recepción, que es mejor que otro método, pero me gustaría saber qué instrumentos utilizaron para constatar de que efectivamente se obtenían mejores resultados y sobre todo diferenciar. Alex, realmente dentro del proceso que seguimos del análisis didáctico, mencioné que no habíamos hecho evaluación como tal. Lo que dije
entendieron cosas que antes no entendían, ¿sí? Que comprendieron cuestiones conceptuales, pero no necesariamente que fue mejor, no porque no hemos hecho una comparativa, solamente hicimos la implementación, Alex. Lo que sabemos es que les gustó, que se motivaron para hacer las implementaciones con los CAS y lógicamente, claro, que hay que implementarlo realmente para que haya un contraste. No se ha hecho, Alex. Inclusive tenemos sensaciones de estudiantes. Se les ha dejado una tarea, por ejemplo, la siguiente: utilizar la misma idea de doble contacto para encontrar, con la misma idea, para encontrar la distancia de un punto a un plano. Un punto que no está contenido en un plano a un plano. Entonces, claro, utilizando la idea de doble contacto, pues la idea era encontrar una esfera, ¿sí?, tangente al plano. Esa era la idea. Y que tuviese un doble contacto en el plano. Pues les costó muchísimo, se negaron muchísimo a implementarlo. Entonces, puede que tengan aceptación al conocimiento, como al entender de dónde viene, al entender cómo se puede utilizar, al comprender de qué viene, pero aún no conectar. Y no hicimos evaluación, Alex, para decir, no es mejor, lógicamente no he dicho que es mejor, no, sino que o sea, que fue acertado para lo que queríamos implementarlo, queríamos dar un nuevo enfoque. Y esto también somos conscientes que hasta que no haya un cambio en el currículum, no se puede llevar a cabo. O sea, tenemos la seguridad de que si cambia a nivel curricular las cosas, de que si los profesores tenemos un poco más de margen de maniobra y de que, como decían en el informe que sacaron del National Council of Teaching of Mathematics, en ese, que dijeron que estaban mirando y contemplando nuevas vías para abordar el cálculo. O sea, que realmente están en el tintero y a ver qué vías van a abordar. ¿Sí? Entonces, no sé si te respondí, Alex. Sí, sí, muchas gracias. También tengo una pregunta. Al principio, usted da unas alternativas, digamos, ante la situación de la no comprensión de la forma en que se está dando el cálculo ahora, o por el desorden en que se esté dando el cálculo ahora, y es no dar el cálculo. ¿Puede elaborar un poco más sobre esa alternativa? Reubicar el cálculo, pues. No entiendo la pregunta muy bien. Otra vez, por favor. Bueno, sus primeras diapositivas hablan de dificultades con la enseñanza del cálculo a nivel de la secundaria. ¿Sí? Y una de las alternativas que menciona es reubicar el cálculo. Que no sea la culminación de los estudios de matemáticas. Sí, pero, vale. Sí, pero eso, lo de la reubicación, lo están planteando desde ese documento que arrojó la American Mathematical Society. Sí, ahí es donde están diciendo y lo están planteando. Pero además de reubicarlo, están mirando la utilidad del cálculo en el bachillerato, porque hubo distintos resultados y además porque hay una avalancha de, digamos, de presiones en que dicen que el cálculo ya tiene que dejar de ser la niña bonita de la matemática. Entonces también vienen los estadísticos y la reubicación yo no la sé dónde podría estar. En eso es lo que precisamente entiendo que están trabajando. El año pasado sacaron también un documento al respecto.
Entonces, están en ello. David Bressot es, creo que uno de los profesores que más está trabajando en la parte de la evaluación del cálculo, y es el que dice pues que hay que tomar pues nuevas alternativas, pero no han aterrizado en ninguna. O sea, de momento yo no conozco alguna clara, no conozco. Bueno, gracias. Es que desde los años 80 se está diciendo hay problemas con todo lo que tiene que ver con el concepto de límite. Sí. Muy bien, gracias. Bien, gracias, doctora María. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces queremos darle las gracias a la doctora María Asti, a los que están solicitando el link de la grabación. No hay problema, simplemente tienen que escribir en el chat su correo y nosotros se lo enviamos. También si conocen a alguien más que quiera recibir la información sobre el seminario todos los miércoles, por favor, le dicen y nos mandan su correo y nosotros lo incluimos en la lista. Doctora María, ¿algo más? No, muchas gracias a la doctora Astrid. Gozamos la charla, estuvo muy bien. Muchas gracias, profe. Profe, y de verdad que me alegra mucho volver a verla, que me acuerdo de sus clases de geometría, eran únicas, de verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Bueno, sí, gracias. Muy buena charla. Sí. Muchas gracias. Sí, excelente. Me gustaría que los profesores del programa quedaran conectados para hablar una cosita. Okay. De acuerdo. Nos quedamos. Y nos quedamos. Gracias. Bien, gracias a todos en el día de hoy por estar acá en el seminario y hemos terminado. Y vuelvo y repito, el que desea que le envíen la grabación, el link de la grabación para que lo puedan descargar, nos dejan su correo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y gracias a usted, doctora. Muchas gracias a usted y a todos los que se conectaron. Hasta luego. Hasta luego.